Me llamo Rosa González, como la flor. Morí el 30 de septiembre de 2009 en Madrid, cuando tenía 15 años. Cruzía la plaza Isabel II cuando quisiera encontrar a mi héroe, el mejor actor del mundo, Gael García Bernal. Recuerdo ese día como fuera ayer. Estaba lloviendo a cantaros y estaba había mucho frío. Bueno, allá en casa, vivía con mis padres. Mi padre era futbolista, se llama Ramón González. Quizás conozcáis a él. Jugaba por Real Huelva, Real Murcia, Córdoba, Recreativo de Huelva, pero bueno, esa es otra historia. Bueno, en casa mis padres estaban demasiado ocupados, pero quizás los amamos. Pero bueno, este video va a demostrar a ustedes la primera sesión de mi padre de terapia y supongo os presento todo sobre mi padre. La fecha de hoy es el 1 de noviembre de 2009. Soy la doctora Emma Kunz y estoy con el paciente Ramón González, cuya hija se murió el 30 de septiembre de este año. Esta es nuestra primera sesión. Buenos días, señor González. Buenos días. Bienvenido a esta sesión de asesoramiento. Muchas gracias. Me llamo Emma Kunz y doy sesiones individuales para ayudar a la gente a mejorar su estado después de un fallecimiento. Sé que enfrentar el dolor no es una tarea fácil y por tanto es importante que la gente hable con alguien sobre su dolor y sus preocupaciones para que supere esta fase. Para empezar, me gustaría que usted me contara un poco de la historia del fondo de la persona fallecida y la relación que tenías con ella. No, por favor, tutéame. Vale, te voy a tutear. Antes de todo, quiero saber si antes te has puesto en contacto con algún psicólogo. Pues no te voy a mentir. Es que cuando yo estaba jugando para el Real Murcia, ellos me aconsejaron que yo me pusiese en contacto con un psicólogo, pero yo les expliqué que esto es algo que no me hacía falta, puesto que desde mi punto de vista, a mi juicio, nosotros no tenemos el derecho para contar a todo el mundo nuestras emociones y tenemos que efectivamente ocultarlos. Por lo tanto, esto es algo que nunca jamás yo había hecho si mi hija, querida hija, no hubiese fallecido. Por lo tanto, no. Antes no, pero en este momento, para recuperarme, para rehabilitarme, yo tengo que ponerme en contacto contigo. Bien, ¿puedes contarme la historia y hablar sobre las emociones que tienes en este momento?
las emociones en este momento. Te estoy desembolsando mucho dinero para hablar sobre cosas que no tienen ningún sentido de común en ser. Esto es algo con lo que no estoy descontento. Lo que te voy a decir es que en este momento, además de pensar en el momento en el que yo marqué contra Barcelona y luego contra Real Madrid, de lo que yo pienso es el fallecimiento de mi hija. Su fallecimiento es como si fuese la noche interna y que para siempre me voy a quedar en esta oscuridad. Y es que todo esto es mi culpa y por lo tanto en este momento estoy descontento. Tú me has puesto triste al hacerme pensar en todas mis emociones. Por lo tanto, muchas gracias. ¿Y cómo recibiste la noticia de que tu hija había muerto? Pues, a ver, como siempre, estábamos peleando y es que ella le gustaría salir con sus amigas y yo le expliqué, yo le dicté que esto es algo que ella no podía hacer, puesto que el día siguiente ella tenía un examen de matemáticas y así que yo le dije que ella debería estudiar y después de esto ella se marchó y después de 2 horas yo recibí un mensaje de mi amigo diciendo que mi hija ha fallecido. ¿Crees que tú o alguna otra persona tiene la culpa por lo que ocurrió? Pues después de saber que mi hija había fallecido, de repente yo estaba pensando sobre esto, en esto y después de reflexionar, lo que yo concluí es que todo esto es mi culpa, puesto que siempre yo le reñí y siempre yo le dije que ella hiciese cosas que a ella no le gustaría hacer. Por lo tanto, todo esto es mi culpa y sí, he metido la pata muchas veces en mi vida. Me he equivocado y he errado muchas veces en mi vida y no soy una buena persona, como tú puedes ver con mi vida. He hecho muchas cosas con las cuales no estoy contento. Por lo tanto, toda la culpa es mía y pienso que tengo que castigarme para siempre. No te castigues por esto. Veo que estás creando pensamientos negativos sobre tú mismo. Has establecido la opinión que fracasaste como padre y ahora es demasiado tarde de restablecer la relación con tu hijo. Y como resultado vives en incertidumbre sobre tu futuro y te preguntas si algún día pudieras volver a una vida normal. Creo que en las próximas sesiones tenemos que centrarnos en establecer pensamientos positivos para que dejes atrás la autocrítica, la condena y los sentimientos de culpa que te quedan encarcelados en el pasado y no te permiten superar el dolor. Pues tú puedes intentar
hacerlo, pero a mi juicio, todo lo que tú vas a hacer no me va a ayudar, sea lo que sea, digas lo que tú digas. Todo esto no me va no me va a ayudar para para rehabilitar. Por lo tanto, te voy a decir que a mi juicio me estoy sentando aquí para desembolsar mucho dinero por nada. Es obvio que mi padre tiene cuestiones pendientes. Es posible que no aceptará la decisión de los seleccionadores del equipo de Jerez en 2008, porque si recomendaban por razones médicas si debía retirarse. Como consecuencia de esta dicha decisión, sufría cambios de carácter y se sentía a menudo muy deprimido y muy desesperado. Es muy triste, pero es así es la vida. Bueno. Opino que no hay nadie que le pueda ayudar en su localidad de Maligón, porque tienes este nivel alto de testarudez y a mi parecer me parece que los hombres no suelen hablar sobre ni discutir sus sentimientos internos. Qué bueno. Escúchame, Ramón. Perdí a unas personas en el pasado y entiendo que tienes dolor. Hay 5 etapas de dolor y me parece que en este momento estás en la etapa de enojo. Entiendo todo que me dices. Es obvio que tuviste una buena relación con Rosa. ¿Cuáles son sus características positivas? Aspectos positivos, porque me haces una pregunta de este tipo, algo que yo no puedo contestar en este momento. ¿Por qué? Explícame. Pero si te gustaría tener te gustaría una respuesta, lo que te voy a decir es que en este momento yo no puedo pensar en nada positivo. Aunque, si bien algo que yo he aprendido como un futbolista es que hay que ser positivo, puesto que una vez yo estaba jugando contra Barcelona y mi equipo estábamos perdiendo el equipo, el torneo, y después de 5 minutos todo cambia. Esto era como si fuese el día más feliz para mí. Por lo tanto, voy a utilizar este ejemplo para pensar de manera positiva. Es que quizás aspectos positivos puede que no sé, sí, que mi querida hija le gustaría leer muchos libros. De hecho, cuando ella tenía 12 años, ella leía Platón, los libros de Platón, en concreto La República.
Y esto, si tú conoces este libro, es un libro muy culto, muy complejo, tiene muchos conceptos de lo más arduos para entender. Y y después de esto, que quería hacer mi hija era ayudar a todo el planeta, a todos los animales. Y varias veces ella me venía diciendo que yo tenía que apagar las luces. Sí, voy a apagar las luces. De hecho, voy a apagar todas las luces de mi calle después de toda la ciudad y después de esto voy a trasladarme a la luna. Vale, perfecto. Es evidente que tu hija era una persona muy fascinante. Pues te voy a preguntar algo interesante. Es solamente para ayudarte a enfrentar tu dolor y hablar sobre tus sentimientos. Imagina que te doy un aparato con lo cual puedes viajar en el tiempo. Si pudieras volver al pasado, ¿qué harías tú? Si yo pudiese volver al pasado, ¿qué haría yo? Pues imagina que tú no me, que si hubiese una oportunidad en la cual tú no me hicieses preguntas muy absurdas. ¿Cómo yo puedo contestar algo así? Es que no tengo ninguna respuesta, pero me parece dado que no tengo ninguna respuesta para todas tus preguntas, voy a intentar decir algo. Es que si yo dispusiese de un aparato para volver al pasado, lo que me gustaría hacer es ponerme en contacto con mi hija de nuevo y pedirle la disculpa por todo lo que he hecho contra ella y para decirle que todo esto está mi culpa. Y después de hacer todo esto, me gustaría volver al tiempo cuando yo estaba jugando para Real Murcia, puesto que este momento de mi vida era de lo más, en este momento de la vida yo estaba de lo más contento. Bueno, es tremendamente importante que te des cuenta de que hiciste decisiones en el pasado porque creíste que eran las mejores decisiones en aquel momento y no puedes llevar la culpa por lo que pasó. Creo que en las próximas sesiones tenemos que trabajar mucho, tenemos que enfrentar el dolor juntos. Te sugiero que encuentres alguna actividad, tal como caminar, que te permita reflejar sobre tus emociones y tu relación con Rosa. Y además, me gustaría que hicieras un pequeño ejercicio antes de nuestra próxima sesión. Escribe una carta solamente para ti que está dirigida a Rosa, en la cual te disculpas por los desacuerdos que dificultaron vuestra relación y al mismo tiempo le perdonas por sus pequeñas imperfecciones. No es necesario que muestres la carta, pero espero que te ayude a reflejar un poco y enfrentar tu dolor. Muchas gracias por venir y espero verte en la próxima sesión.
Pues muchas gracias por todas tus sugerencias y pienso que voy a seguir desembolsando mucho dinero y después de esto voy a hacer la paracaídas y después de esto voy a probar suerte en el exterior para olvidar de todos los problemas y después de esto me voy a trasladar a la luna para comprobar si la luna es efectivamente del queso o no y después de esto te voy a enviar esta carta además de un poco de queso. ¿Te parece bien? Muchas gracias por todo. Claramente lo que puedo notar es que mi padre está en negación. Piensa que tiene toda la culpa por lo que me había ocurrido. Es muy triste a ver, pero no hay nada que puedo ayudar con él. No puedo ayudarle tampoco. Pero bueno, espero que podamos afrontar el estigma de enfermedades mentales con comprensión y determinación. Y un ejemplo de esto es el estudio de Carrera y sus colegas en 2010 en que consistía y decía que tenemos que reflejar más y afrontar este estigma de enfermedades. Pero bueno, gracias por ver este video. Adiós.